En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con los capítulos 6, 7 y 8 de la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Como todo el mundo sabe, la novela se publica en 1929 por un autor que nace en el año de la Regenta, en el año de publicación de la Regenta, 1884, y muere en 1969. No sé si fue ese año en concreto cuando se supone que alguien llegó a la Luna, pero no lo recuerdo exactamente. Sea como sea, estos 6 episodios a los que nos vamos a referir, estos 6 capítulos, los 6, 7 y 8 de la segunda parte, hacen referencia en líneas generales a lo que vamos a denominar literatura costumbrista, literatura de costumbres y novela lírica, en unos términos que son muy próximos a los del idealismo. Un idealismo que no afecta tanto a los términos cuanto a las relaciones ideales entre términos reales. Esto es algo absolutamente fundamental en una novela como esta, Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, en la que, a mi juicio, el desenlace que se produce en toda la novela es siempre un desenlace idealista a partir de una situación protagonizada por hechos reales, por términos reales. Pero ¿qué ocurre? Que estos términos reales, seres humanos reales, animales reales, se relacionan entre sí de una manera ideal que conduce a un desenlace feliz, a un final feliz. Y esto es algo realmente muy infrecuente en la literatura, sobre todo desde el siglo XVIII en adelante. Los finales felices solo se dan en el cine, en un cine destinado a un consumo industrial y masivo. Pero la literatura con frecuencia se ha reservado finales muy infelices. Esta novela de Rómulo Gallegos es una excepción. Hasta cierto punto, incluso podríamos considerar que se trata de una novela de evasión, de una novela evasiva, de una novela que, aun planteando problemas reales, los problemas políticos que afectan a Venezuela, aun planteando esos problemas reales, en realidad propone un desenlace completamente idealista, porque todos los problemas que se plantean en la novela al final tienen una solución que parece dada por sí misma, dada por sí sola. Eso en la realidad no ocurre. Es como si alguien que tuviera una enfermedad de repente se curara, sin intervención médica, casi milagrosamente. Y como digo, esto es algo que no se da en la realidad, pero es como si el autor, este hombre que fue presidente de Venezuela durante apenas 9 meses, planteara un final feliz a los problemas reales de la Hispanoamérica que supuestamente Bolívar independizó. No sabemos de quién, pero el resultado es una narrativa como la de Doña Bárbara, en definitiva. Vamos al primero de estos episodios. El primero de estos capítulos, el capítulo 6, tiene como título El espanto del bramador. Bramador es el nombre de un río, y el espanto de ese río es un caimán gigantesco, es un caimán hiperbólico, es un caimán polifémico, incluso diríamos, no solo porque tiene un solo ojo, de los dos naturales que tiene un caimán, de los dos ojos naturales que tiene un caimán, este bicho, por llamarlo discretamente de alguna manera, perdió un ojo probablemente por un balazo, por un tiro, por una pelea, por una gresca. El caso es que este caimán es una especie de mascota que tiene Doña Bárbara. Podríamos decir que es un animal favorecido, cuidado, custodiado por Doña Bárbara, que de alguna manera incluso lo alimenta, porque permite que este caimán se alimente de las reses y del ganado de sus fincas colindantes, de manera que se vaya cargando, digamos, a los recursos, incluso humanos, si hace falta también, de las fincas colaterales. Es como si dijéramos que se tratara de un animal favorecido por Doña Bárbara y que Doña Bárbara utiliza como una proyección de sí misma contra sus posibles adversarios. Es decir, tener de mascota un caimán de estas dimensiones no suele ser habitual, no suele ser normal. Normalmente la gente tiene como mascota otro tipo de animales, no diré otro tipo de caimanes, pero desde luego otro tipo de animales, ¿no? El caso es que Doña Bárbara tiene una mascota digna de su posición, y su posición moralmente agresiva exige pues un caimán de estas dimensiones, que además es tuerto, es como si fuera un rufián
fluvial, por así decir. Bien, este caimán contra el cual al comienzo de la novela el propio Santos Luzardo dispara su arma y aún relativamente con puntería no logra abatirlo, porque parece que la piel de este caimán es tan dura que repele los balazos que recibe, y se le advierte muy claramente a Santos Luzardo que no intente de nuevo volver a disparar sobre ese caimán, porque es el espanto del bramador y está de alguna manera protegido por doña Bárbara. De hecho, la mascota, el término mascota, procede, es un galicismo, procede del francés que remite a fetiche. O sea, tener una mascota es tener un fetiche, es decir, tener una criatura que como un talismán proporciona o irradia o remite ciertos poderes que de alguna manera luminosamente dotan de cierto valor o de cierto poder a su vez a la persona que lo posee. Diríamos que este caimán, innominado por cierto, pero que es un auténtico polifemo de los ríos y de los afluentes, de todos esos ríos que rodean las fincas y los hatos de esos llanos, pues es un animal que cuenta con el favor de doña Bárbara. Bien, pues a este animalito, a esta criatura, se la cargan, lo matan, dos peones, dos trabajadores de la finca de Santos Luzardo, y lo hacen incluso deportivamente, lo hacen en torno a unos días de Semana Santa, un jueves o un viernes santo, y en unos términos propios de la literatura costumbrista, es decir, tienen como costumbre cazar caimanes descomunales como una actividad deportiva, simplemente, como un espectáculo que contemplan otras personas, como un entrenamiento. Entonces estos tipos se meten en los ríos realmente peligrosos, valga la redundancia. Vamos, si hay caimanes en los ríos ya me dirán ustedes, ¿no? Si es simplemente pues eso, para jugar a la pelotita con el caimán. Se meten en el río, acechan al caimán, y como tiene un solo ojo el caimán, pues solo ve la mitad del espacio, se le ponen en la otra mitad. Yo no sé si esto será muy idealista o no, nunca me he metido en un río para cazar caimanes, y menos caimanes más cotizados por doña Bárbara, pero el caso es que el relato costumbrista y muy idealista expresa en los siguientes términos la caza, el abatimiento de ese polifémico animal. Y dice así el narrador: en efecto, de pronto el saurio volvió la cabeza y se quedó mirando aquello que flotaba a flor de agua. Lo que flotaba a flor de agua eran unos ramajes que disimulaban la presencia de dos humanos que iban a cazar el caimán. 3 rifles lo apuntaron desde la playa, poniendo al azar de una puntería la vida de los hombres próximos a la fiera. Y ya ésta iba a sumergirse de nuevo, cuando un brusco vaivén de las taparas indicó que Pajarote y María Nieves, Pajarote y María Nieves son los nombres casi polionomásicos o hipocorísticos de estos dos personajes. Uno tiene nombre de mujer, pero no guarda ninguna relación ni ningún significante ni significado travestido, sino que simplemente se llama así. Las abandonaban, jugando el todo por el todo para lanzarse al asalto, que era la única esperanza de salvación que ya les quedaba. Es decir, 2 hombres contra un caimán que es, bueno, yo no sé los metros que puede medir este caimán, porque no he tenido ocasión de medir la longitud del espanto del bramador, pero bueno, se produjo un borbollón de aguas fangosas, se agitó en convulsiones una masa enorme, se levantó varias veces en el aire una cauda formidable, es decir, un caudal de agua formidable, produciendo un estruendo al caer sobre el agua, y finalmente el caimán se volteó y se quedó inmóvil. A flote la blanca panza descomunal, sangrantes los codillos alanceados, a tiempo que Pajarote y María Nieves sacaban por allá las cabezas exclamando «Dios y hombre». Y un clamor unánime en la orilla celebrando la proeza. Se acabó el espanto del bramador. Esto es el título, ese genitivo de propiedad que da título al capítulo. Así se irán acabando todas las brujerías del miedo. El miedo es la finca que da nombre a las posesiones de doña Bárbara, que debe ser algo así como la mitad de Venezuela. Porque ahora aquí tenemos la contra. Bien, este hecho, evidentemente, se narra en la novela porque tiene semánticamente la radioactividad, por así decir, de invitar al lector, de hacerle saber al lector
que los poderes de Doña Bárbara, el fetichismo de Doña Bárbara, va atenuándose, va incluso destruyéndose paulatinamente. Claro, como decía Chekhov, y esto lo hemos señalado muchas veces, cuando en una obra de teatro aparece un rifle o una escopeta en el primer acto, es porque ese arma se va a disparar y probablemente va a haber un homicidio antes de que la obra termine. Nada de lo que ocurre en la literatura ocurre por casualidad. Cuando se relata un episodio de esta naturaleza, no es porque se trate de un documental de la 2, sino que simplemente la muerte de este animal tiene significativamente, tiene semánticamente una forma de representar muchos de los sentidos a los que conduce la propia novela. Este caimán es una proyección animal de Doña Bárbara, es decir, si Doña Bárbara fuera un animal no humano, probablemente sería un caimán, o una caimán, ¿no? Es decir, que este animalito, esta criaturita fluvial, ¿verdad?, tuerta y no precisamente bonachona ni confidencial, es decir, no es plan de quedar con ella, pues acariciarlo y tal, aunque Doña Bárbara seguramente podría acariciarlo mimosamente, pero no es el caso. Semánticamente remite a la vulnerabilidad en la que ya se encuentra Doña Bárbara como alguien que no podrá mantener en el futuro su poder frente a el racionalismo civilizador de Santos Luzardo. Bien, este es el planteamiento de la novela, que es un planteamiento completamente idealista. Naturalmente el narrador podría haber expuesto, podría haber relatado, podría haber contado los mismos hechos de modo tal que el caimán se devorara a estos dos peones de la finca de Santos Luzardo, o algo peor, incluso que los mutilara a mordiscos en sus fauces, etcétera, etcétera. Pero no lo hace, es decir, que el sentido de este acontecimiento, el significado de este relato es una prolepsis que anuncia lo que en los próximos capítulos nos vamos a encontrar, que es la pérdida creciente de poder que conoce Doña Bárbara. Algo, insisto, realmente idealista, porque el poder naturalmente es una bomba de relojería cuyo temporizador se desconoce. Es decir, nadie que ejerce el poder sabe exactamente cuándo lo va a perder. Ocurre que con frecuencia las personas que ejercen el poder están poseídas de un terrible narcisismo que los ciega ante las situaciones a las que se enfrentan y necesitan constantemente la aprobación de quienes los rodean, porque por sí mismos se sienten demasiado débiles, porque el poder necesita siempre la confirmación de un consenso además visible. Está amenazado por poderosísimas traiciones, es algo a lo que toda la novelística hispanoamericana, cuyo protagonista es el tirano, desde el yo el supremo hasta el recurso del método, pasando por 100 años de soledad, etcétera, etcétera, hacen constantemente referencia, es decir, la traición del poderoso es un motivo literario universal, desde Julio César hasta, insisto, pues yo el supremo. Quiero decir que constantemente está presente esto, desde Tirano Banderas hasta, en fin, pues el recurso del método y tantísimas otras novelas de esta temática. Por lo tanto, nada nuevo. Ahora bien, el caso de Doña Bárbara, que es una cacique territorial impresionante, como puede serlo Pedro Páramo en la novela homónima, pues remite a circunstancias de esta naturaleza. Y el valor luminoso del animal que perece ante los brazos humanos, Dios y hombre, pues naturalmente remite ya no a la domesticación del animal, sino simplemente a su destrucción violenta por parte del ser humano. Es decir, cuando Hércules vence a León, la fuerza luminosa de León pasa al ser humano. Cuando el ser humano logra domesticar a los animales, el valor luminoso que antes tenían los animales desaparece y los animales se convierten en mascotas, es decir, en fetiches inofensivos completamente, que no tienen ningún valor, tienen el valor de entretener al ser humano básicamente moderno, porque esto, o sea, en el Paleolítico inferior es absolutamente inconcebible que el ser humano tenga como mascota un perrito de peluche, o sea, eso no, es inconcebible completamente, es inconcebible absolutamente por completo. En todo caso, podían tener como mascota, es decir, como fetiche, en el sentido etimológico del término, pues los cuernos de un mamut, ¿no? Claro, hoy nadie tendría como fetiche los cuernos de nadie, por decirlo suavemente.
Bien, ha de entenderse en este contexto. El valor luminoso del animal pasa al ser humano que lo vence, en un contexto proléptico que anuncia la derrota de Doña Bárbara. Una derrota, insisto, muy idealista. En el capítulo siguiente tenemos otro ejemplo de literatura costumbrista. El capítulo siguiente se titula Miel de aricas. ¿Qué son las aricas? Capítulo 7 de la segunda parte de Doña Bárbara. Miel de aricas. Las aricas son abejas. Son unas abejas muy especiales. Son abejas que carecen de aguijón, que tienen el abdomen negro, con 4 franjas amarillas, y que producen una miel que es muy aromática, casi diríamos perfumada, muy sabrosa, pero también un tanto irritante, porque produce cierto picor, cierto escozor, si se ingiere en cantidades excesivas, vamos a decirlo así, ¿no? Tengas en cuenta que la miel puede matar dulcemente, no digo que la miel de las aricas mate dulcemente, pero si en el capítulo que acabamos de mencionar los protagonistas son un caimán desmesurado y polifémico y 2 hombres que lo vencen, en este pasaje, Miel de aricas, las protagonistas son 2 chiquillas, una de ellas Marisela y otra una chiquilla confidente, y si en el caso anterior el costumbrismo era entretenerse enfrentándose a bestias desmesuradas, este costumbrismo va a ser el de una novela lírica donde 2 muchachas hablan amorosamente de sus inquietudes igualmente amorosas, tomando miel, lo cual es enormemente significativo. Es decir, endulzan su cuerpo ingiriendo miel que puede incluso provocar cierto escozor en un momento dado. No se trata de ver un erotismo excesivo en este pasaje, simplemente es una novela lírica, es una novela profundamente emotiva, en una estampa que puede ser una estampa de calendario, es decir, 2 jóvenes, 2 chiquillas que se deleitan tomando miel, compartiendo miel en directo, panales de miel en crudo, miel de aricas. Incluso una de ellas tiene como abuelo un señor que se llama Melesio, que es un nombre propio de la literatura pastoril de los siglos de oro, ¿no? Melesio es uno de los pastores que aparece en la Galatea, etcétera, etcétera. Entonces, la escena es totalmente de novela lírica, es una novela, es un pasaje que describe una narración en la que sustancialmente no ocurre nada, pero que semánticamente es muy reveladora. Es una novela donde el protagonismo se proyecta claramente sobre la naturaleza y animales, en este caso, que no son tuertos y que no son agresivos, son abejas, miel de aricas, pero no caimanes, o sea, las chiquillas no están entre caimanes, retozando los caimanes, o sea, no es nada de esto, ¿no? Entonces, fíjense cómo comienza todo el capítulo. El algarrobo del paso vibra con un arpa melodiosa entre el zumbido de las aricas. Claro, esto es una secuencia totalmente poética, es la poetización de la naturaleza. Es un enfoque estético en el sentido de que potencia las sensaciones, potencia la eisdesis, la sensación, que eso es lo que significa estética, etimológicamente en griego, eisdesis, sensación, y naturalmente, digamos que es una propulsión de todos los valores sensoriales. Es decir, aquí los sentidos están muy potenciados, determinan básicamente la interpretación de todo lo inteligible. El algarrobo del paso vibra como un arpa melodiosa entre el zumbido de las aricas. Claro, a ustedes no se les ocurre venir al campus universitario y mientras suben en el autobús decir que vamos al campus universitario, al contacto de la naturaleza y a sentir el arpa melodiosa entre el zumbido de las aves. Claro, si dicen eso, pues van a pensar que no están ustedes bien de la cabeza, ¿no? En realidad, es decir, al campus hay que subir pues protestando por el tráfico, peleándose con la gente, haciendo sitio en el autobús, haciendo cola, diciendo que se está harto de la vida, etc. Estamos en el siglo XXI, en la sociedad civilizada del siglo XXI. Entonces, claro, estamos muy lejos de desarrollar una sensorialidad en torno a un arpa melodiosa entre el zumbido de las aricas. Encaramados en las ramas donde ellas, las aricas, han formado sus colmenas, los nietos de Melesio las ahuyentan con el humizo pestilente de unos mechones de sebo, y los morenos panales van pasando de las manos de los muchachos a las de sus hermanas reunidas al pie del árbol.
Claro, es una imagen propia de Platero y yo. Es una literatura totalmente propia de un Gabriel Miró, de Años y leguas. Es una novela lírica, es un pasaje de novela lírica que contrasta dialécticamente, de manera muy violenta, con el capítulo anterior donde dos feroces seres humanos se enfrentan a un igualmente feroz caimán tuerto y mascotizado por Doña Bárbara. Es decir, es un contraste dialéctico absolutamente violentísimo. Y en este diálogo placentero, porque casi es un banquete, es una comida sensorial, estas dos chiquillas dialogan sobre sus amoríos y sobre Santos Luzardo, y etcétera, etcétera, y carraspea Marisela, disimulando nudos de llanto, porque la garganta se le irrita de tanta miel que está tomando. Y Genoveva pregunta, ¿qué te pasa, mujer? Que me arde la garganta de tanto panal que he comido. Y Genoveva concluye, eso malo tiene la miel de las aricas, es muy dulce, pero abrasa como un fuego. En realidad es una hipálaje, porque lo que abrasa como un fuego no solo es la miel de las aricas, es también sentimientos de amor cuya satisfacción se busca, en definitiva. Es una nueva prolepsis enmarcada en un contexto costumbrista. Indudablemente Rómulo Gallegos es un autor que tiene pues, una gran sensibilidad literaria y también una gran inteligencia literaria. Hablar de inteligencia literaria equivale a hablar de racionalismo literario, equivale a hablar de razón literaria, de capacidad para razonar a través de la literatura sobre muchos aspectos de la vida, no solo personal, humana, animal, sino también política, como muchas otras personas pues no saben hacerlo, y el propio Rómulo Gallegos sí demuestra saber hacerlo y muy bien en este tipo de narraciones. Y vamos a acudir ahora al capítulo 8, que es el final de esta ligadura, de esta tríada de capítulos, el 6, el 7 y el 8. El capítulo 8 es dialéctico en sí mismo, ya desde su propio título, Candelas y retoños. Es una endiedis, son dos términos unidos a través de una cópula, candelas y retoños. Naturalmente, hasta que no se lee el capítulo, no se puede interpretar plenamente el valor semántico de su título. El título, que es lo primero que se lee, es lo último que escribe un escritor, es lo último que se pone. Candelas, remite al fuego, remite al encendido, remite a la lumbre, remite al calor. Retoños, remite a lo que renace de la quema. Candelas y retoños implica un fuego palingenésico, podríamos decir, un fuego purificador. Algo se quema para renacer de sus cenizas. Es casi un capítulo requetenegesíaco, es decir, es el ave fénix que resurge de sus cenizas, por lo que vamos a leer en este capítulo. Les pongo en antecedentes. Uno de los subordinados de Doña Bárbara, el idiota lo del idiota es cosa mía, porque me cae mal. El idiota de Balbino Paiva decide quemar buena parte de las fincas de Altamira. Meterles fuego, pero meterles fuego como si fuera un lanzallamas cósmico, ¿no? Lo quema. Pero el final es un final feliz, porque resulta que de la quema pues, se revitaliza la vegetación. Por eso quiero decir que todo lo que ocurre en Doña Bárbara parece que no hay mal que por bien no venga. Es decir, todas las maldades que les hacen revierten en beneficio de ello. Pero esto, insisto, es muy ideal, porque lo normal es que cuando a alguien le queman la hacienda, pues no se rehaga por sí misma. Pero bueno, son las licencias de la literatura, las licencias poéticas. Por eso digo que los términos son reales, pero la relación entre los términos es muy ideal, es enormemente ideal. Por desgracia no ocurre así en la vida. Estas candelas y retoños son el protagonismo de este capítulo, que por otro lado se toma un respiro en la acción de la novela, y dirán ustedes, pues menudo respiro, pegándole fuego a todo. Sí, pero es que, vamos, después de lo del caimán, ya no sé qué decirles. El caso es que un día se levantan por la mañana en las fincas de Altamira, de Santos Luzardo, y la sabana entera está ardiendo. Pero está ardiendo sobre todo por los límites de las fincas de Luzardo. El narrador se expresa en estos términos. Santos Luzardo, pero Santos Luzardo no había permitido que se hicieran tales quemas en Altamira. Era lógico hacer quemas para purificar la vegetación, pero no de tales dimensiones.
por considerar perjudicial el rudimentario procedimiento del fuego. Es decir, que Santos Luzardo era partidario de otros procedimientos que no pasaran por las quemas para revitalizar la vegetación. Siempre la civilización contra la barbarie. Y contra las opiniones de Antonio Sandoval, uno de sus capataces, se empeñó en hacer la experiencia de recurrir a la rotación de los rebaños para acabar con los garrapatales y de esperar a que los pastos se renovasen por sí solos cuando comenzaran las lluvias. Es decir, que Santos Luzardo no era partidario de la piromanía descontrolada, pero doña Bárbara, sí, claro, esa quemaba a Dios y a su madre si hacía falta, preservando a sus caimanes, claro. Para comparar los resultados mientras estudiaba la manera de introducir un sistema racional de cultivo de las praderas. Es decir, que Santos Luzardo considera irracional esas quemas indiscriminadas de la sabana. Pero Balbino Paiva la utiliza como un arma de destrucción, diríamos, masiva de las fincas de las personas que están, digamos, a su alrededor. Allá en Macanillal, donde habían sido plantados los postes para la cerca, ya todo había ardido. Fue la rebelión de la llanura, la obra del indómito viento de la tierra y límite contra la innovación civilizadora. Es decir, que el propio narrador toma partido naturalmente por Santos Luzardo y lo que viene a decir, esto que hacen estos pirómanos es totalmente irracional, esto no procede. Lo cual nos hace pensar que Rómulo Gallegos, presidente de la República de Venezuela durante 9 meses, no es partidario tampoco de estos procedimientos. Eso es evidente. Cuando leemos a doña Bárbara, leemos a Rómulo Gallegos. Cuando leemos al Quijote, leemos a Cervantes. Aunque hay gente que cree que el autor ha muerto. Ha muerto el autor de esta frase, Francisco Rico, que fue quien dijo esto. Cuando leemos al Quijote leemos a Cervantes, pero bueno, Derrida y Foucault y Roland Barthes pensaban que cuando leían un libro no leían al autor, pero bueno, es la diferencia entre una persona que sabe lo que dice y otra que dice cosas para los que no saben lo que oyen, o lo que leen, que da igual. Ya la había destruido y ahora reposaba como un gigante satisfecho, resollando a rachas que levantaban torbellinos de cenizas. Es decir, la valla que había levantado Luzardo, los límites, los perímetros, todo eso había quemado ya completamente. Ya se encargó Balbino Paiva de hacerlo arder. Esto es obra de doña Bárbara, afirmaban los peones de Altamira. Aquí nunca se habían visto quemazones como esta. Es decir, la gente hacía quemas, pero controladas. Y Pajarote propuso. Pajarote es el que se cargó al caimán, para que ustedes no pierdan de vista quién es quién. Denos permiso, doctor Luzardo, y un par de cajas de fósforos. O sea, fíjense cómo reacciona la gente. Que es todo lo que necesitamos, yo y mi vale María Nieves, el socio que con él mató al caimán. Que pegarle fuego al miedo por los 4 costados. Es decir, con un par de cajas de cerillas ya quemamos a doña Bárbara, a Balbino Paiva y a la mitad del llano. Pero una vez más, el enemigo de las represalias replicó. El enemigo de las represalias es Santos Luzardo. Santos Luzardo es enemigo de la venganza y es amigo de la justicia. Esto es el sello de la civilización, rechazar la venganza y servirse de la justicia. Pero la pregunta es, y hago una pregunta a título de erotema, es decir, reconociendo que no tiene una respuesta satisfactoria, ni consensuada ni unánime. ¿Es la venganza una forma de justicia? ¿Es la justicia una forma de venganza? Naturalmente esto es un debate que no tiene límites, porque unos pensarán que la justicia es una forma de venganza, la justicia es la venganza que ejerce el Estado, y la pregunta es, ¿y quién gestiona el Estado? ¿Las élites? ¿El pueblo? ¿La oclocracia? ¿La oligocracia? ¿La aristocracia? ¿La sabe Dios qué? Y otros dirán, no, la justicia es una forma de venganza, la venganza es una forma de justicia. Habrá opiniones para todos los gustos. O sea,
podemos dejar el debate abierto, volver dentro de 300 años, y si todavía sigue el mundo operativo, habrá gente que diga una cosa, la otra y la contraria, no hay ningún problema. Es decir, si queremos que un argumento no avance nunca, podemos abrir un debate, y ya está. ¿Quién tiene razón? El que imponga su fuerza. Naturalmente hay gente que impone su fuerza de manera sofisticada y lo hace a través de un Estado. Otros lo hacen a través de un feudo, otros lo hacen a través de de una bomba atómica o de una guerra química. Eso es el orden del ser humano en definitiva. ¿La razón quién la tiene? Con frecuencia la razón la tiene quien tiene fuerza para imponer la razón que dice tener. No hay más película que esta. Entonces habrá algunos que, vestidos con la indumentaria del derecho, dirán que la venganza no puede ser compatible con un Estado de Derecho, porque tal y cual... Sí, y el Estado de Derecho es compatible ¿con qué? Pues con la fuerza que puede ejercer quien pueda sostener el Estado de Derecho, y dirán que los jueces juzgan conforme a derecho, no conforme a los hechos que no se han probado. Solo faltaba que pudieran juzgar conforme a los hechos improbados, pero bueno, de todo habrá en la historia de la justicia. Quiero decir con todo esto que un debate acerca de si la justicia o la venganza es mejor lo uno que lo otro, si la venganza es una forma de justicia o la justicia una forma de venganza, es un debate que no tiene solución. O sea, la solución consiste en que alguien imponga su fuerza y diga esto es lo que yo digo. Yo recuerdo un congreso sobre Cervantes, donde se debatió un problema de estos así en el Quijote, ¿no? Planteando, por ejemplo, ¿tienen sensibilidad los tres ángulos que forman un triángulo? Y unos decían que sí y otros decían que no. No era ese el tema del congreso, pero podría haberlo sido. Entonces se planteaban si en el Quijote había episodios de literatura fantástica o de literatura maravillosa. Entonces unos decían que era literatura fantástica, otros que era literatura maravillosa, otros que eran las dos y otros que no eran ninguna de las dos. Y entonces, pues así pasaron pues como media hora debatiendo esto, ¿no? Hasta que hubo uno que se levantó y dijo, en el Quijote hay esto porque es lo que yo digo, y se terminó. Y como la gente ya estaba cansada, dijo, bueno, pues vamos a tomar un café y ya está. Entonces, las cosas son así. Entonces, ese hombre era muy simpático, ¿no? Entonces había anécdotas de este tipo, nos encontramos con muchas. Y dentro de 100 años, bueno, dentro de 100 años ya no creo, porque dentro de 100 años nadie sabrá qué fue el Quijote. Pero seguramente que otros temas estarán abiertos y la discusión es exactamente la misma. Entonces no vamos a entrar aquí a decir lo uno o lo otro. Aquí lo único que podemos decir es que Santos Luzardo es enemigo de actuar bajo formas que se identifiquen con la venganza, y que es amigo de actuar a través de formas que se identifiquen con la civilización. Otra cosa es que para algunas personas la civilización sea lo mismo que la venganza, la justicia sea lo mismo que la barbarie, o la venganza sea lo mismo que la civilización. Eso ya depende, insisto, para gustos colores. Yo me limito a exponer aquí la codificación de la novela. Y en la novela Santos Luzardo se identifica con la justicia y con la civilización, y Doña Bárbara con la barbarie y con la venganza. Entonces Santos Luzardo rechaza la venganza, pero sus obreros, sus peones, sus capataces dicen que les dé permiso, porque con un par de cajas de cerillas acaban con esto inmediatamente. Y él les dice, no, pajarote, es decir, es el espíritu que niega, en este caso el jefe que niega, no, pajarote, procuremos capturar a los culpables si realmente los hay, para remitírselos a las autoridades a fin de que se les aplique el castigo consiguiente. Claro, esto es de un idealismo galopante, porque las autoridades son Ño, Pernalete y todos estos ejemplares que ya hemos conocido, ¿no? que se adiestran precisamente saqueando casas ajenas, robando, matando, asesinando, etc. Claro, es que invocar a la justicia donde no hay justicia es absurdo. Entonces, claro, ¿qué salida hay? ¿Tomarse la justicia por la mano? ¿Por la mano privada o por la mano del Estado? Claro, si el Estado soy yo, como diría Luis XIV, ¿dónde está la civilización? Preguntas eternas, no tienen respuesta inmediata. Naturalmente, si ustedes lanzan esta pregunta, ustedes abran una cuenta en redes sociales y digan justicia o venganza, y entonces a partir de ahí la gente que no tiene nada que hacer, que parece que es mucha, empezará a pontificar y a decir lo que quiera, ¿no? Siempre con frecuencia respecto a la última noticia que haya tenido lugar en el día, ¿no?
Pero bueno, no es nuestro caso. Y hasta Lorenzo Barquero, saliéndose de su habitual ensimismamiento, aconsejó las represalias. Por si no lo recuerdan, Lorenzo Barquero fue uno de los maridos de doña Bárbara, padre de Marisela, al que doña Bárbara repudió después de haber esquilmado económicamente, después de haberse quedado con toda su hacienda, y dejó viviendo pues, en una especie de tribu, selva, rincón, como un animal, como un reptil casi, y totalmente alcoholizado. Es un personaje propio de la novela naturalista dostoyevskiana, muy anterior a Zola, por supuesto. Yo no sé por qué Zola vino después diciendo que él había inventado el naturalismo. Es como si yo digo que he inventado la pólvora, una cosa por el estilo, ¿no? Y hasta Lorenzo Barquero, o sea, abrió la boca para decir que había que tomar represalias. Él, lo dice él, el listo de la familia lo dice. Si es que los hay, dices, es decir, si es que hay razones, ¿dudas todavía de que todo esto no sea obra de tu enemiga? ¿No es de los lados del miedo de donde viene el fuego? Sí, pero para hacer una acusación de esta naturaleza necesito estar seguro y hasta ahora no tengo sino simples presunciones. Claro, era para decirle a Santos Luzardo, macho, tú pareces bobo. O sea, ¿a ti te ha pagado el narrador para hacer el papel de bobo? O también, vamos, es que, no sé, vamos, es como el que pisa un excremento y dice, pues no sé si lo será o no todavía, y lo tiene que probar para estar seguro, ¿no? Es decir, claro, es de una ingenuidad que resulta un poco ideal, por decirlo suavemente, ¿no? Acusación. ¿Y quién ha dicho que se necesite acudir a las autoridades? No eres un luzardo, entonces este ya va en plan macho, en plan siete machos, en plan machista, ¿no? Haz lo que siempre hicieron todos los luzardos, mata a tu enemigo. La ley de esta tierra es la bravura armada, hazte respetar con ella, mata a esa mujer que te ha jurado la guerra, ¿qué esperas para matarla? Bueno, claro, esto es una bravata, evidentemente. Es como el que dice, pues lo cojo, lo mato. Lo cojo, lo mato, y entonces a lo mejor simplemente lo cojo, lo mato simplemente porque cruzó un semáforo en rojo y tuvo que esquivarlo en el coche, ¿no? Entonces, pues, bajo y te mato y tal, bueno, disparates completos, porque esto es un absurdo, completamente. Es un absurdo completamente. Es una bravata, es propio de gente incívica, ¿no? Es propio de gente incívica, es decir, es como si alguien pues está tomando un café y otro le mira de tal manera que el primero interpreta que lo miró mal y dice, me vuelves a mirar así, te mato. Pues, un disparate completo. Es un disparate completo, es decir, es buscar, digamos, una agresividad infundada. Pero estas son las normas de convivencia entre gente que tiene como deporte arriesgar su vida matando caimanes. Tremendamente. Son los fueros de la rutina, lo califica así en estos términos, los fueros de la rutina, los privilegios de la rutina, es decir, estamos aburridos y vamos a quemar la casa del vecino. Claro, esto es, bueno, la barbarie, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre en el año 376? Pues en el año 376 ocurre que numerosas tribus visigodas, acosadas por los hunos con H, pues piden asilo en las fronteras naturales del Rin a los romanos y se produce la invasión, se produce una invasión completa. Y los romanos aceptan además esa entrada de bárbaros. Pero claro, no estamos en una sociedad de esa naturaleza, aunque tampoco estamos libres de volver a ella en cualquier momento, porque un pueblo acose a otro amenazándolo pues con exterminarlo, en definitiva. Y no es la primera vez que en esa geografía septentrional los exterminios se practican colectivamente. No fue entonces la primera vez, no fueron los hunos los primeros ni los últimos, precisamente, por desgracia. El caso es que la ley del cacique es la ley de la barbarie y se trata de enfrentarse a doña Bárbara en los mismos términos. Pero el argumentario, el conjunto de argumentos de Santos Luzardo insiste, no, déjate de frases, le dice, en definitiva, estás diciendo bravatas, estás diciendo tonterías y disparates. Aquí no hay sino dos caminos, matar o sucumbir. Tú eres fuerte y animoso y podrías hacerte temible, mátala, le está diciendo, mátala,
pues es el imperativo, mátala, ¿no? Es decir, la muerte es la solución de todos los problemas, que decía Stalin. Y la muerte de él fue la solución a muchísimos problemas, dirían otros. Mátala y conviértete en el cacique del Arauca. Los luzardos no fueron sino caciques y tú no puedes ser otra cosa, por más que quieras. En esta tierra no se respeta sino a quien ha matado. No le tengas grima a la gloria roja del homicida. Claro, esto es un elogio del crimen, auténticamente desaforado, incompatible con un racionalismo que haga posible la convivencia. Claro, esto es desaforado, esto es terrible, completamente. Vivir en una sociedad de esta naturaleza implica que el más fuerte tiene derecho natural a matar al más débil. Claro, esto suena a épocas siniestras y no muy alejadas en el tiempo. Se ha dicho a veces, los débiles son carne y los fuertes comen. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad para algunas personas, pero es que para otras no es una barbaridad. Para otras es derecho natural. Para Nietzsche, el hecho de que los fuertes comen y los débiles son carne es derecho natural. Para el nazismo esto es derecho natural. Para Santos Luzardo esto es una barbaridad. Esto es la barbarie, completamente. Y para algunas de las personas que rodean a Santos Luzardo, esto es el derecho natural. Es decir, si usted tiene derecho natural a matar a otro que es más débil, pues vivimos como leones frente a venados, como tigres frente a venados. Hombre, yo desearía que la sociedad de los seres humanos no fuera así. Pero claro, para que una sociedad de seres humanos no sea así, es necesaria la preservación de un Estado que asegure los derechos de todo el mundo, que asegure los derechos públicos. Es lo que denuncia esta novela de la mano del autor, de Rómulo Gallegos, la ausencia de un Estado que asegure y preserve la justicia. La justicia tiene que ser igual para todos, no puede haber fueros. Donde hay diferencias forales no hay una justicia igual para todos, eso es obvio. Cada uno que saque las conclusiones que quiera, porque opiniones las hay para todos los gustos, pero no hay que olvidar que la opinión es una de las formas de la ignorancia. La opinión es la forma de preservar públicamente la ignorancia y de legitimarla públicamente. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el miedo, qué es lo que ocurre en la finca de doña Bárbara y cómo anda doña Bárbara, que anda mal de amores doña Bárbara. Entre tanto, en el miedo también retoñaban las viejas raíces. Vuelve la barbarie, ¿no? Después de aquel fracasado intento de reconstrucción de su vida, la tarde de la entrevista con Luzardo, doña Bárbara había pasado días de humor sombrío, entregada a maquinar venganzas terribles, y noches enteras en el cuarto de las conferencias con el socio con mayúsculas y entre comillas, una especie de invocación luzbelina que tiene una especie de Satanás o cosa por el estilo. Claro, estamos muy lejos de los versos de Rubén. La princesa está triste, que tendrá la princesa. Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. Claro, no nos imaginamos a doña Bárbara en plan, la princesa está triste. No es una princesa modernista. Aunque la prosa del capítulo inmediatamente anterior que hemos vivido, La miel de las aricas, es un capítulo netamente modernista. Es decir, haría las delicias de un Rubén Darío relatando poemas de esas dos chiquillas que se deleitan degustando la miel de las aricas, ¿no? Pero no es doña Bárbara precisamente quien brota de la sonatina de Rubén, ¿no? La princesa está triste, no. Había pasado días de humor sombrío, entregada a maquinar venganzas terribles y noches enteras en el cuarto de las conferencias con el socio. Esto parece más bien una criatura de los cantos de Maldoror, una criatura del ángel caído, de Luzbel caído, ¿no? Pero como éste no acudiera, el socio no acudía, Luzbelino, Satanás no acudía al conjuro, su irascibilidad era tal que nadie se atrevía a acercársele. Es decir, cualquiera se acercaba a doña Bárbara, cualquiera le contaba un chiste a doña Bárbara. Además, yo no sé si le dijeron o no que su mascota, su caimán favorito, preferido, pues había perdido la vida. Cualquiera, los malos tiempos para doña Bárbara. Interpretando esto como signo de una guerra definitivamente declarada a Santos Luzardo, Balbino Paiva fraguó el plan de las quemas de Altamira para recuperar los perdidos favores de la amante. Es decir, no sabía cómo recuperar el favor de doña Bárbara. Doña Bárbara no da favores, doña Bárbara manipula.
Pero es que la gente... Hay hombres muy planos. Bueno, Balbino Paiva es subplano casi. Para recuperar los perdidos favores del amante, anticipándose a los designios que le atribuía, y encargó la ejecución a los mondragones supervivientes. Eran 3, pero recuerden que un toro embravecido arrasó con uno de ellos, toro al que luego capó el mismo que se cargó al caimán, porque desde luego, vamos, es incompatible con cualquier sociedad que proteja animales. Y encargó la ejecución a los mondragones supervivientes que otra vez habitaban la casa de Macanillal, y eran las únicas personas que en el miedo obedecían órdenes suyas, es decir, los únicos que le hacían caso específicamente a Balbino Paiva. Pero como mantuvo en secreto su iniciativa por aquello del, comillas, palabras debidas a doña Bárbara, Dios libre a quien se atreva contra Santos Luzardo, porque yo creo que después del caimán, Santos Luzardo para doña Bárbara le hacía tilín, O sea, el caimán y Santos Luzardo, imagínense la compatibilidad. Qué gustos tiene esta mujer, doña Bárbara. A su vez, interpretó los incendios que asolaban Altamira como obra de los poderes que la asistían, puesto que la destrucción de la cerca con que Luzardo pretendía ponerle límites a sus desmanes no había sido sino realización de un deseo suyo, y se apaciguó en la confianza de que así caerían a su debido tiempo las otras vallas que la separaban del hombre deseado, y que cuando ella lo quisiese, éste iría a entregársele con sus pasos contados. Esto igualmente es de un idealismo galopante. Doña Bárbara es una figura que no se permite ningún idealismo, ni de amor ni de ningún otro tipo. O sea, suponer que una figura como doña Bárbara es susceptible de enamorarse de alguien es un idealismo galopante. Otra cuestión es que la novela plantee esta situación como un aliciente más, pero es de un idealismo absolutamente galopante. O sea, en doña Bárbara el amor es una experiencia ridícula completamente. Es decir, pero ridícula por completo. O sea, esto no tiene sentido. A doña Bárbara lo que más le gusta de los hombres es la cartera, es el dinero, la tarjeta de crédito, la hacienda, nada más. No, cualquier otra cosa es de un idealismo absolutamente fuera de lugar. Y el caso es que, insisto, en esta tendencia al idealismo a la que una y otra vez la novela acude, es como la novela sobre todo consigue atraer a los lectores. Es decir, si ustedes quieren seducir a alguien, tienen que hacerlo con el anzuelo del idealismo. El realismo no seduce a nadie en absoluto. Es decir, si ustedes quieren ofrecer interpretaciones realmente masivas, industrialmente masivas, no pueden desengañar a la gente. El desengaño produce rechazo. La gente quiere que la engañen. A la gente le encanta que la engañen. Cuanto más capacidad engañosa tengan, más cantidad de seguidores tendrán en todas partes. Es decir, el flautista de Hamelin no desengaña a los ratones, los ilusiona. Es decir, la filosofía alemana no ha desengañado a nadie, ha ilusionado a Occidente entero desde el siglo XVIII hasta hoy. Y a la gente le encanta leer a Kant, aunque no entienda nada, porque no hay nada que entender, es una simpleza impresionante. Le encanta leer a Hegel, aunque entienda menos, pero levita leyendo frases que no tienen ningún sentido, o que se resumen simplemente en una especie de éxtasis hipermístico, escribiendo una especie de biografía de un espíritu absoluto que jamás existió. Es decir, las invocaciones que doña Bárbara hace del demonio son comparables a las invocaciones que Hegel puede hacer del espíritu absoluto. Y si da la impresión de que al final de la fenomenología del espíritu vamos a tener un orgasmo con un espíritu absoluto que no existe en ninguna parte, hombre. Pero sí es la cosa más impresionante que puede haber. Es decir, solo la cronificación de la inmadurez hace atractiva la filosofía, la religión y la autoayuda. Cualquier otra cosa no sirve absolutamente para nada. El desengaño no genera dinero. Lo que genera dinero es el idealismo, es encantar a la gente, el ser encantador de serpientes, en definitiva. Hablar del horóscopo es mucho más rentable que hablar de teoría de la literatura. Lo que tiene mérito es hablar de teoría de la literatura y pasar de los 100.000. Eso es realmente sorprendente. Lo que no es sorprendente es, insisto, hablar del horóscopo, de la geopolítica o de filosofía y tener, pues, más ratones que el flautista de Hamelin. Eso es lo verdaderamente sorprendente, ¿no? Hablar de teoría de la literatura y que los ratones la escuchen.
que no es el caso, porque a la teoría de la literatura solo le prestan atención personas inteligentes. El capítulo concluye con un final feliz, con la apuesta por un final feliz casi debido a una especie de deus ex machina, es decir, algo que no responde a la realidad. Por eso digo que a partir de términos reales tenemos una amalgama y una relación de idealismo que no se da en ningún momento en la realidad. Es decir, la novela es una novela antirrealista por su desenlace, totalmente antirrealista. Nubarrones plomizos cubrían de un momento a otro todo el cielo. Un viento huracanado los abatía sobre la sabana. Se desgajaba entre ellos el árbol del rayo con un continuado estruendo ensordecedor y en obra de instantes toda la sabana se llenaba de charcas. Y un día amaneció toda verde. Es decir, después de la candela, los retoños. Candela y retoños. Después del incendio terrible, el ave fénix se reorganiza, se rehabilita. Y un día amaneció toda verde. Eso es como, por desgracia, alguien que padezca una grave enfermedad y un día amaneció curado. No se da esto. Por desgracia, esto no ocurre, ¿no? Como diría Luis Martín Santos en Tiempo de Silencio, quien la hace no la paga. No hay mal que por bien no venga, dijo Antonio, el capataz de Santos Luzardo. Las candelas dejaron nuevecita Altamira. Ahora retoñarán los pastos con fuerza, porque dígase lo que se quiera, para eso no hay como las quemas, y cuando empiece la vaquería general, todo esto estará cuajadito de hacienda, porque la hacienda propia, volverá a sus comederos, y la ajena vendrá a pagar las reses que mataron las candelas. Volvieron las cimarroneras a sus acostumbrados refugios, las greyes mansas al sosegado errar por sus comederos habituales, y las yeguadas a los alegres retozos de sus rochelas. Claro, esto parece el paraíso terrenal, de nuevo. ¿Cuál es la causa? Esa causal, es una dicha causal, es un idealismo causal, porque el idealismo no tiene causas operatorias, no tiene causas funcionales. Bajo el caney y Marisela, a los buenos modales y a las lecciones bajo la lámpara de la sala, porque hasta Marisela se había puesto de nuevo fea en sus modales, había vuelto de nuevo a la nostalgia de la barbarie. Y todo fue como los retoños después de las candelas. Es decir, que el bien triunfa sobre el mal sin causa que lo justifique, gratuitamente, azarosamente, de manera natural. Claro, evidentemente esto remite a un desenlace completamente idealista. No en vano, no por casualidad, el propio Rómulo Gallegos llega a comentar en un escrito, cuando le hacen una entrevista, lo siguiente, y leo el texto de la entrevista a Rómulo Gallegos. En una entrevista que le hace Luis Enrique Osorio, y cito, le pregunta, ¿cómo nació doña Bárbara? Y él dice, nació en un hato de Juan Vicente Gómez. Este es un nombre real, ¿no? El hato de la Candelaria. Está hablando de los referentes reales en los que el autor se inspira para escribir la novela. Allí asimilé ese olor a vacadas y a boñiga de que mi novela está llena. Esto es una manera metafórica de hablar, es decir, no digo yo que no haya gente que se ponga a esnifar el libro a ver si huele a boñiga, pero eso es otra cosa, ¿eh? Vamos a dejar el tema. Entonces, claro, hay gente que si se toma las palabras en su sentido literal, pues acaba mal. También sentí a través del cuadro campesino, es decir, el cuadro costumbrista, el hábito de la barbarie que afligía a mi patria, es decir, el estado de barbarie en el que se encuentra Venezuela y que naturalmente irrita, molesta, hace sufrir a gente que tenga formas civilizadas de vida. Instintivamente perseguí el símbolo y apareció con toda su fuerza la protagonista, doña Bárbara. No era aquello intencional, pero sí intuitivo. Y a eso puede quizá atribuirse el buen éxito, a la humanidad que hay en el mismo hecho extraordinario. Bueno, permítaseme decir que estos son palabras, unas detrás de las otras. Es decir, los novelistas cuando hablan de literatura, en lugar de escribir literatura, cuando hablan de la literatura, en lugar de escribirla, dicen muchas tonterías. Dicen muchísimas tonterías. Pero la gente aplaude las tonterías por lo que decía antes, porque resulta mucho más estimulante decir chorradas que desengañar al prójimo. ¿No cayó bajo la censura?, le pregunta el periodista.
Se comenzó a decir, responde el autor, y la suposición no era descabellada, que Doña Bárbara, la novela Doña Bárbara, era la imagen del gomecismo, del dictador Gómez. El rumor llegó a Maracay, y esto comenzó a formarme cierto ambiente hostil, dice el autor. A la obra se le hacía el vacío, con excepción de los comentarios que aventuraba a veces Pedro Sotillo, es decir, un comentarista. Pero yo me encerré en mi vida de pedagogo y literato a soñar en el próximo libro. Bueno, vamos a ver, esto es un lenguaje completamente retórico. Si tú sueñas con el próximo libro, no lo escribes. Otra cosa es que tú pienses en escribir el próximo libro y lo escribas. Estamos ante un lenguaje naturalmente metafórico, ¿no? Piensa en tus sueños, dice, sueña, la vida es de los que sueñan. No, la vida es de los que sueñan no, porque la vida no es de los que están durmiendo. Y si sueñas despierto, háztelo mirar, macho. O sea, vete a un psicólogo lo antes posible, porque entonces acabarás soñando lo que no es. Entonces hay gente que de noche sueña que le tocó la lotería y al día siguiente va al banco ingresando, solicitando los millones, ¿no? Y claro, en el banco le dice, ¿usted quién es? Es que yo soñé que me tocaba la lotería y quiero mi dinero. Y bueno, pues entonces, claro, lo más que pueden hacer es llamar a tus padres o a tu familia y que te recojan y que te traten un poco, ¿no? Pero bueno, hay gente que de tanto decir idioteces se las acaba creyendo, ¿no? Y entonces, hablan de la hija del faraón. La hija del faraón es la hija del dictador. Entonces, prosperaba el chisme contra mí. Claro, esto es un poco narcisista, ¿no? Me hacen el vacío, nadie me quiere, todos están contra mí, yo soy un genio incomprendido. ¿Qué más quisieras tú, macho, que todos estuvieran contra ti? Tan importante eres, que todos están contra ti. No me refiero ahora a Rómulo Gallegos, me refiero a la gente a la que encontramos al lado del autobús y te dice, pues todos están contra mí, yo valgo mucho pero nadie me quiere, soy muy listo pero suspendo todas, hago una tesis doctoral genial pero llevo 20 años escribiendo la primera página aunque mis ideas son originalísimas, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto hay bastante. Entonces, prosperaba el chisme contra mí cuando una hija del general Gómez, el dictador de Venezuela, leyó Doña Bárbara, la novela. La encontró interesante y la elogió en presencia del dictador. Gómez, intrigado, le pidió al doctor Requena que le leyera el volumen. O sea, parece que ni se molestó en leerlo, según dice él. Otra cosa es que nunca conviene hacer caso de lo que nos cuentan. O sea, todo lo que nos dicen es un relato mediatizado que hay que verificar. Aquí, Rómulo Gallegos nos cuenta lo que nos cuenta, pero habría que saber qué es verdad, qué es mentira, y cuidado, que estamos ante un narrador, es decir, alguien que manipula muy bien las diferentes modalidades de representar semánticamente el sentido de lo que cuenta. Por lo tanto, mucho cuidado cuando alguien nos cuenta algo. Otra cosa es que le digamos, sí, tienes razón a todo, pero uno piensa lo que piensa. Gómez, intrigado, le pidió al doctor Requena que le leyera el volumen, y los dos se fueron a Las Delicias, una finca, con el propósito de conocer el capítulo diario, un capítulo diario, es decir, un capítulo al día. Una dosis moderada. Pero una tarde, el dictador se interesó tanto con los cuentos de ganado y las aventuras campestres que no quiso interrumpir, siguió leyendo, ¿no? No estamos ante Francesca y Paolo, que dejaron de leer y pasaron a mayores, sino que este siguió leyendo. Siga, doctor, no regresaremos sin saber en qué para eso. Fueron pues devorando páginas en tanto que oscurecía y tuvieron que terminar a la luz de los fanales del auto. Es decir, que encendieron las luces del coche para seguir leyendo, tanto era casi como Don Quijote con los libros de caballería, ¿no? Conocido el desenlace, Gómez, el dictador, exclamó entusiasmado, «Muy bueno, yo no sé por qué dicen que ahí me atacan a mí», al dictador. «Eso no tiene nada contra mí. Eso era lo que debían estar haciendo todos los literatos, y no revoluciones pendejas». Claro, evidentemente, la literatura no ofrece problemas, no ofrece soluciones a los problemas reales. Buscar en la literatura solución a los problemas reales, buscar solución en la filosofía a los problemas reales, o buscar solución en la religión a los problemas reales, es incrementar los problemas reales. O sea, la literatura no es la solución a los problemas reales. La literatura es un desafío a la inteligencia humana. No es la solución a los problemas. O sea, en la literatura no está la solución a un cáncer de páncreas. De la misma manera que en la interpretación de un nocturno de Chopin no está la solución a los problemas de las guerras, no, ni mucho menos. Las guerras no cesan por oír una interpretación musical o por leer una novela. Son, digamos, situaciones simultáneas. La una no excluye la otra.
Por desgracia, si las guerras se superaran interpretando a Chopin sería estupendo, bastaría dar formación musical a todos los seres humanos para evitar las contiendas, pero esto, por desgracia, no es así. Y si las enfermedades se superaran pues leyendo novelas, pues sería fantástico, porque los que leyeran buenas novelas gozarían de buena salud, pero esto tampoco es así. Es decir, no hay soluciones de esta naturaleza. La literatura simplemente es un desafío a la inteligencia humana, es un test de inteligencia, es una capacidad para medir las posibilidades de raciocinio del que disponen los seres humanos y nada más. Otra cosa es que la literatura se utilice como fuente de disputas o como expresión de narcisismo, pero eso, insisto, ya es otra cuestión completamente diferente. Una característica esencial de esta novela, de Rómulo Gallegos, es, en la dialéctica entre la civilización y la barbarie, es, insisto, que apuesta idealmente por el triunfo de la civilización. Pero es que la civilización no se impone pacíficamente. La civilización, para imponerse, requiere más fuerza de la que le ofrece la barbarie. Y cualquier otra interpretación a esto pasa por un idealismo absolutamente incompatible con la realidad.